y José Quiroz, ¿verdad? Aquí siempre estamos con la disposición, como cada domingo por la noche, ¿verdad? De poderle hablar un poquito acerca de la palabra del Señor. Como siempre le mencionamos, cada uno de los aspectos que nosotros vamos a estar tocando, pues no son ideas de nosotros, no son pensamientos humanos, sino que nos vamos a estar basando, como siempre lo hacemos, en las Escrituras. Entonces agradecemos su sintonía y le pedimos de antemano pues de que tenga ahí la mayor concentración, de que tenga su libreta de apuntes, de que tenga ahí su Biblia a mano, ya que vamos a estar tocando en esta noche un tema muy interesante, muy interesante. Vamos a estar hablando de las supersticiones y algunas creencias no adecuadas, por supuesto, que creen que tienen, por así decirlo, algunas personas que profesan la fe. Entonces, de eso vamos a estar tocando en esta noche. El encargado de impartir el tema en esta noche es nuestro hermano Johnny, ¿verdad? Así que le pedimos pues su total atención y vamos a dejar a nuestro hermano Johnny en esta noche. Bendiciones. Siempre es un placer, un gran privilegio estar frente a todos ustedes y llegar a la intimidad de su hogar a través de esta señal de televisión. Le damos gracias al Señor porque Él es quien nos permite estar en esta noche aquí en este lugar y poder tener una plática amena con ustedes. Esperamos, queridos hermanos, que ustedes puedan captar el mensaje que nosotros traemos para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de cierta superstición, cierta creencia que la gente tiene acerca de la sangre de Cristo. Vamos a hablar primero eso y después vamos a hablar de una práctica que se está volviendo muy popular en estos días, que tiene que ver precisamente con muchos jóvenes de las iglesias que están están intentando tatuarse. Entonces vamos a hablar de estas dos prácticas y cómo estas dos prácticas no encajan con la doctrina del Señor. Vamos a comenzar entonces, primeramente, hermano Quiroz, con esta idea que existe acerca de que la sangre de Cristo tiene poder. La gente dice, me cubro con la sangre de Cristo. Entonces, la gente, cuando dice esta expresión, hermano, de que me cubro con la sangre de Cristo, esto se convierte, hermano, como en un conjuro, como en una superstición, donde la gente cree que al decir esto, me cubro con la sangre de Cristo, entonces ya no le puede pasar absolutamente nada. O sea, no le puede pasar absolutamente nada. Pues está libre de todo accidente, ya está libre de toda enfermedad, está libre de todo problema, está libre de todo todo lo malo que él pueda pensar o que le puede venir. Entonces la gente dice, me cubro con la sangre de Cristo, y la gente piensa pues que esto lo va a librar de muchos problemas. Pero vamos a ver si decir estas cosas, pensar estas cosas, realmente está en concordancia con lo que las Escrituras nos enseñan con respecto a la sangre de Cristo. Y vamos a analizar a través de los pasajes bíblicos con qué está relacionada la sangre de Cristo, y verá usted si la sangre de Cristo está relacionada con esta expresión de me cubro con la sangre de Cristo o está relacionada con el perdón de nuestros pecados. Otra gente dice, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, pero no tiene poder, o sea, como la gente se imagina que tiene poder. Mucha gente se imagina que la sangre de Cristo tiene poder para realizar ciertas cosas que ellos quieren que les pasen. No, en ese sentido, la sangre de Cristo no tiene poder. O sea, la sangre de Cristo no tiene poder para complacer deseos que una persona tiene. Entonces la gente dice, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y basado en eso creen que diciendo estas expresiones Dios va a hacer lo que ellos quieren. Pero no, lastimosamente no es así para mucha gente que tiene este tipo de práctica. Otra expresión, hermano Quiroz, muy conocida es, la sangre de Cristo nos protege. Muchas personas creen que pueden ser librados de tragedias porque dicen que la sangre de Cristo los protege, muy parecido a la primera expresión, me cubro con la sangre de Cristo. Entonces encontramos estas expresiones, pero vamos a ver si estas expresiones encajan con lo que la Escritura enseña acerca de la sangre de Cristo. ¿Qué le parece, hermano?
Mire, hermano, que estas situaciones de las supersticiones es bien interesante tocar este tema, ya que de repente, pues, con la cultura de los pueblos, Sí. la población ha traído diferentes tipos de supersticiones, porque así se lo han ido transmitiendo. Estimado televidente, para partir del término como tal, en primer lugar, pues déjeme decirle que tener superstición o creer en algo, ¿verdad? En algún objeto, todo eso se considera idolatría. Entonces, la superstición consiste en que usted cree, por así decirlo, en algún elemento, en algún objeto, y usted espera poder recibir una bendición a través de ese tipo de creencias que hay, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos que usted mencionaba son algunas de las frases que las personas mencionan, donde dicen que la sangre de Cristo te cubra, yo me cubro con la sangre de Cristo. Entonces, y comienzan a mencionar pensando de que al tener este tipo de frases, por así mencionarlo, desde ese momento pues ellos están siendo bendecidos, ¿verdad? Entonces eso simple y sencillamente son puras tradiciones de los pueblos, ¿verdad? Donde otro ejemplo fácil puede ser cuando de repente tienen algún amuleto. Entonces, donde dicen, no, aquí tengo el amuleto de fulano de tal, de la fulana de tal, y con este amuleto no me va a pasar nada, con este amuleto no me tocan, con esta cadenita no me pasa nada. Entonces, y las personas creen ciegamente en esto, pero si nosotros nos ponemos a analizar, que es el punto que vamos a estar tocando a la luz de las escrituras, que es lo que siempre le mencionamos a usted, de que nos interesa más siempre de repente pues mencionarle los aspectos que se viven, pero nos interesa más mencionarle lo que dice las escrituras, ¿verdad? Entonces, que eso tiene que ser lo más importante. Usted tiene que basarse en lo que dice la escritura y no en lo que viene acarreando con el paso de los años la tradición de los pueblos, ¿verdad? Entonces, otra de las supersticiones es de repente poner alguna cruz de palma, ¿verdad? Entonces, tantas cosas que el ser humano ha ido agregando. Entonces, vuelvo a repetirle lo que le dije al inicio. Eso es idolatría. En primer lugar, partiendo de ahí, esa es idolatría. Y la idolatría, por ende, pues resulta que es pecado. Ahora bien, en las Sagradas Escrituras no encontramos ese tipo de aspectos de que la iglesia del Señor venía y creía en eso, de que venía y decía, no, con este manto vamos a usarlo porque este tiene la sangre de Cristo, porque no encontramos ese tipo de frases dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque una superstición, como lo dice la palabra, entonces se aleja de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y usted tiene que regirse por lo que dicen las Sagradas Escrituras, no por la creencia de los pueblos, ¿verdad? Entonces, en algún momento quizás a alguien se le ocurrió en medio del siglo que estamos viviendo decir, bueno, voy a decir esta frase, entonces yo me cubro, yo te cubro, nosotros nos cubrimos. Entonces, y eso se ha venido acarreando como tradición y hoy en día pues lo dicen muchas común, personas, la gente lo repite, ¿no? Exactamente, es bastante común poder mencionarlo. Entonces, y relacionado pues a eso, como estaba mencionando el hermano Johnny, hay muchas otras cosas donde, por ejemplo, algunas personas tienen la costumbre de ir a traer agua al río Jordán, ¿verdad? Entonces, porque dices que es importante ir a traer agua de ahí, porque ahí fue donde el Señor Jesucristo se bautizó. Algunas personas quieren ir y ser bautizadas en el río Jordán, ¿verdad? Entonces, y lo que mencionábamos, ¿verdad? Mencionar o invocar, por así decirlo, la sangre de Cristo, ¿verdad? Hay que mencionar que la sangre de Cristo, pues por ende fue vertida con un propósito especial, ¿verdad? Entonces, que ese propósito especial nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, que sabemos de que la sangre de Cristo, al morir Jesucristo en la cruz, la sangre de Cristo perdona los pecados. Entonces, con ese propósito se vertió la sangre de Cristo. Entonces, ese es el simbolismo de la Santa Cena acerca de la sangre de Cristo. Entonces, pero el ser humano, lo que pasa es que el ser humano no tiene cuidado en esto. El ser humano debería de tener cuidado en estar condicionando este tipo de invocaciones, en estar diciendo, yo invoco esto, yo invoco aquello, yo invoco la sangre de Cristo, y todo está en la mente y que no sé qué. Incluso hay personas que dicen, lo que diga con tu boca eso es. Entonces, que es muy común, ¿verdad, hermano John? Sí, es correcto, hermano. La gente dice, las palabras tienen poder.
Eso es bien interesante porque hay gente que cree que diciendo ciertas expresiones, esas expresiones serán como un imán que traerá sobre ellos lo que han hablado. Yo creo que las cosas que suceden en la tierra, todo lo que sucede en el universo, no depende de las palabras que yo digo. Lo que sucede en el universo depende de la voluntad del Señor. Y hay mucha gente que no está conforme con la voluntad del Señor y sea como sea quiere cambiar eso. Pero vamos a ver ahorita ciertos versículos que tienen que ver con la sangre del Señor y ya va a ver usted con qué está relacionada la sangre del Señor. Primero, la sangre del Señor está relacionada con el nuevo pacto. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, apúntelo por favor ahí en su casa para que usted lo lea después, usted pueda ver lo que la Escritura dice. Lucas capítulo 22, versículo 20, la Biblia nos enseña lo siguiente a nosotros. Dice Lucas 22, versículo 20, dice, y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. El Señor, pues, antes de morir, se reunió con sus discípulos, estuvieron en un aposento alto. El Señor mandó a sus discípulos a que prepararan la cena, la cual Él tenía un gran deseo de poder participar de ella, el Señor Jesucristo. Mientras estaba con los apóstoles, después de haber comido el pan, después de haber dado gracias por el pan, que era una representación del cuerpo de Cristo que sería inmolado en la cruz del Calvario, después de haber cenado, el Señor tomó la copa. Y en la copa, pues el Señor dice que en el verso 20, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Cuando la sangre del Señor se derramó, cuando la sangre del Señor fue vertida en la cruz del Calvario, en ese momento se dio por terminado el antiguo pacto y comenzó un nuevo pacto. Entonces eso es muy importante, querido televidente, que usted lo entienda, que la sangre del Señor está relacionada con el nuevo pacto. Mire lo que dice Mateo, Mateo capítulo 26, versículo 28, dice la Escritura, Mateo 26, versículo 28, dice la Biblia, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Entonces, este versículo nos sirve primero para demostrar que la sangre está relacionada con el nuevo pacto. El cristiano debe entender que cuando la sangre del Señor se derramó para dar inicio al nuevo pacto. Entonces, ahora la iglesia, querido hermano, ya no está bajo el antiguo pacto, sino que la iglesia hoy está bajo un nuevo pacto, bajo mejores promesas que las que estuvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros como iglesia, como la iglesia del Señor, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Ahora bien, muchas iglesias lastimosamente enseñan que usted tiene que seguir todavía practicando ciertas cosas de ese antiguo pacto. Hay muchas iglesias que enseñan y tienen doctrinas que sacan del antiguo pacto, las trasladan a la iglesia y le enseñan a la iglesia que es una doctrina que tienen que practicar. Entonces ellos no han entendido que el derramamiento de la sangre de Cristo dio paso a una nueva alianza, dio paso a un nuevo pacto. Entonces hay mucha gente, como dice la carta a los Corintios, que cuando todavía leen las Escrituras tienen un velo sobre sus ojos que les impide ver la verdad del nuevo pacto, que es un pacto que ya no está grabado en piedras como fue el antiguo, sino que ahora es un pacto totalmente diferente, donde el Señor ha escrito sus leyes y su palabra en nuestros corazones. Pero la sangre del Señor está relacionada con el nuevo pacto. Entonces, esto es muy importante que usted lo entienda. Si usted dice, me cubro con la sangre de Cristo, entonces usted no está entendiendo lo que la Escritura dice, porque la Escritura está enseñando que el Señor derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados, para dar inicio al nuevo pacto, tal como dice Mateo 26, versículo 18, dice, es derramada para la remisión de los pecados, que ese es el punto siguiente
donde la sangre está relacionada con el perdón de los pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22 enseña y dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Hebreos 7, versículo 27 enseña exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos enseñando? Que la sangre de Cristo sí tiene un poder, pero no un poder para librarlo a usted de tragedias que le puedan suceder en un viaje. No, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar sus pecados. Es más, cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos la predicación de los apóstoles, ellos precisamente en el primer sermón evangelístico del día de Pentecostés, encontramos que el apóstol Pedro, pues predicándole a aquella gran multitud que estaba en aquel momento, él les dijo: ustedes han matado al autor de la vida. Y cuando ellos se compungieron de corazón, ellos le preguntaron a Pedro: varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: pues arrepiéntanse, bautícense para el perdón de sus pecados. El Señor ya había muerto por todos, el Señor murió por todos, pero solo aquel que se arrepiente, aquel que se bautiza, será perdonado sus pecados. Y la sangre está relacionada con el perdón de los pecados. Entonces, hay dos cosas importantes que usted debe entender, querido televidente: que la sangre del Señor está relacionada con el nuevo pacto y que la sangre del Señor está relacionada con el perdón de pecados. No está relacionada con otras cosas. Más adelante tocaremos otros puntos, pero muy importante lo que nuestro hermano nos quiere decir. Así es. Bueno, como estábamos leyendo en las Escrituras, pues la sangre de Cristo pues tiene su propósito como tal, ¿verdad? Entonces no es cuestión de que usted andar mencionando, diciendo: no, yo invoco, yo proclamo, yo digo que la sangre de Cristo aquí, que la sangre de Cristo te cura y todo eso, ¿verdad? Incluso con la situación, hermano Johnny, de la pandemia, pasó algo muy interesante en algunos lugares, como ellos mencionan, diciendo: no, dices que cuando ya fue la última plaga ya en Egipto, Dios le ordenó al pueblo de Israel que cubriera sus puertas, los marcos de sus puertas con sangre, ¿verdad? Entonces, y vienen hoy en día las personas, vinieron para esa época, y también ellos con alguna especie de material rojo de sangre vinieron y cubrieron ahí los marcos de sus puertas. Entonces, cuando una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, ¿verdad? Entonces, mencionando también de que era la sangre de Cristo la que los iba a proteger de la enfermedad. Entonces, la sangre de Cristo tiene su propósito específico. Entonces, no es de que, ay no, que hay un mal espíritu, yo invoco la sangre de Cristo para que se vaya. Ay no, que ahí viene una enfermedad, yo invoco la sangre de Cristo para que esa enfermedad no nos toque. Entonces, esas son puras creencias de la población, entonces, pero que son creencias fundamentadas bajo ningún tipo de fundamento bíblico. Entonces, para mencionarlo más directamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no encontramos ningún ejemplo. Más bien los cristianos anhelaban morir en el camino del Señor. Entonces, ¿usted cree que el apóstol Pablo se preocupaba si se iba a morir? El apóstol Pablo no se preocupaba si se iba a morir. Él se alegraba porque él decía: bueno, mi lucha ya va a terminar. Entonces, yo ya he peleado la buena batalla. Entonces, a mí me queda la corona. Entonces, y todos los cristianos que murieron perseguidos, ¿verdad?, por el imperio romano. Entonces, que ellos no andaban diciendo: ay, le voy a echar la sangre de Cristo a este imperio para que deje de molestarnos. Absolutamente nada que ver, ¿verdad? Entonces, son puras supersticiones. Entonces, son puras creencias de los pueblos. Son puras creencias que se han venido transmitiendo de generación en generación. Entonces, donde es ahí donde también este tipo de cosas lo han convertido en negocio, hermano Johnny, porque de repente hay en algunos lugares que dicen ser iglesias, ¿verdad?, basadas en las Escrituras, que de repente llegan y le venden el aceite ungido. Entonces, mira, aquí tenemos el aceite ungido. Este aceite ungido lo cura de toda enfermedad. Este aceite fue ungido allá en Israel. Este aceite aquí, este aceite por allá. Que le vendemos una rosa, que le vendemos agua del Jordán, que le vendemos... Bueno. Entonces, y las personas lo creen. Y las personas gastan su dinero diciendo: no, yo tengo que comprar el aceite ungido. El aceite ungido lo ponemos en la frente y te estamos solucionando cualquier cosa. Entonces, no, dice que ahí los pastores fueron a traer agua del Jordán.
Entonces hay que comprar esa agua del Jordán. El agua es agua. Entonces no tiene ningún tipo de diferencia, ¿verdad? Entonces no dice que el agua bendita, que aquí, que allá. Entonces, y todo esto viene y lo convierten pues en un tipo de negocio donde las personas que venden este tipo de cosas se benefician como tal de estos aspectos monetariamente, ¿verdad? Entonces, y al final son puras creencias. Entonces, donde las personas mentalmente creen de que al tener ese tipo de aspectos, al tener ese tipo de instrumentos en su casa, resulta pues de que ya la hicieron, pues de que ya están siendo bendecidos, de que van a ser prosperados. Incluso hay personas que pagan promesas, ¿verdad? Donde van a diferentes lugares, a diferentes países, entonces diciendo, no, es que vamos a ir a ver al Cristo Negro, entonces el Cristo Negro nos va a prosperar, no es que cortate el pelo el día de San Juan para que te crezca. Entonces son puras supersticiones que las personas han venido acarreando. ¿Mano, John? Sí, correcto, y que son ideas, y con esto no queremos pues nosotros ofender a nadie, ¿va? Sino que lo que nosotros le decimos es que hay cosas que la gente cree que no están en las escrituras. Entonces, si usted va a tener una creencia de Dios, si usted va a creer algo de Dios, crea lo que está escrito. Lo que está escrito, créalo. Pero si algo no está escrito, no lo crea, porque no es cierto. Ese es el punto. ¿Entiende? O sea, si algo está escrito, es cierto. Si está, y usted lo entiende claramente cuál es la idea bíblica, es cierto. Pero si no está escrito, no crea en otra cosa. No ponga su fe en algo que no es Dios. No ponga su fe en algo que no le va a traer bendición. No, porque la gente, mucha gente tiene este problema, hermano, que la gente cree en la suerte. La gente habla de la buena suerte. Entonces la gente dice que yo tengo esto por buena suerte. Me pongo esta aquí en mi muñeca porque esto me va a traer buena suerte, buena vibra, me va a traer prosperidad. Hago esto porque me va a traer esto, porque la gente cree en la suerte. Póngase ropa roja y sí, ropa amarilla. Sí, póngase cierta ropa interior de tal color el fin de año y va a conseguir novio. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, salga con la maleta ahí alrededor de la cuadra porque significa que va a viajar. Entonces la gente tiene estas creencias. Imagínese usted viendo un montón de señoras, usted ahí el 31 de diciembre, hermano, alrededor de su casa dando vueltas. Algo extraño eso, pero por eso le digo, la gente pone su fe, pone su confianza precisamente en este tipo de cosas y no en la palabra del Señor. Y es en eso en lo que nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros no ponemos y no debemos poner nuestra fe en aquello que no es Dios. Confiemos y pongamos nuestra fe solo en el Señor. Entonces, la gente cree en la suerte. La suerte no existe. Lo que existe son las bendiciones de Dios. ¿Entiende? Si Dios quiere, usted va a viajar sin necesidad que salga con las maletas. Si usted va a tener un esposo en el futuro, no depende si usted se pone ropa interior de tal color, depende de la voluntad del Señor. Entonces, es cuando quitamos a Dios del lugar que Dios tiene y ponemos otra cosa y creemos en esa cosa en vez del Señor. Entonces, eso es lo que es incorrecto. Entonces, la gente también piensa que la sangre de Cristo hace lo mismo, y no. La sangre de Cristo está relacionada con el perdón de nuestros pecados, está relacionada con el nuevo pacto y también está relacionada con la iglesia. ¿Por qué? Hechos capítulo 20, versículo 28 dice la Biblia: por tanto mirad, dice Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, el Señor Jesús ganó la iglesia con su sangre. O sea, la sangre de Cristo está relacionada con la iglesia, con comprar la iglesia, con ganar la iglesia. Entonces no está relacionada con otro tipo de cosas. Si usted va entendiendo, la sangre de Cristo está relacionada con el nuevo pacto, la sangre de Cristo está relacionada con el perdón de pecados, la sangre de Cristo está relacionada con la iglesia, donde la iglesia fue comprada por el Señor con su propia sangre. Por eso la iglesia le pertenece al Señor y no le pertenece a nadie más. Por eso la iglesia es de Cristo.
La sangre de Cristo está relacionada también con nuestra justificación. Nosotros somos justificados por la sangre del Señor. En Romanos capítulo 5, vamos a leer este texto, Romanos capítulo 5, versículo 9, las escrituras nos dicen a nosotros: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La Biblia dice entonces aquí en el verso 9 de Romanos capítulo 5, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. La sangre del Señor fue derramada, ¿para qué? Para justificarnos, para presentarnos justos delante del Señor. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor es capaz de borrar y de limpiar nuestros pecados y presentarnos limpios, presentarnos justos, presentarnos libres de toda mancha de pecado delante del Señor. Eso es lo que puede hacer la sangre de Cristo en un ser humano. Lo puede limpiar del pecado. Es más, allá en la carta de Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí en Juan, dice el verso 8, Primera Juan 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo interesante es que nos limpia de todo pecado, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si un cristiano, y aquí hay algo interesante que aclarar, mucha gente piensa que un cristiano es alguien perfecto en todo aspecto moral y en todo aspecto. El cristiano es alguien que no se equivoca, que nunca peca. Eso no es cierto. Según la Escritura, un cristiano puede pecar y puede equivocarse. Hay una diferencia entre pecar, porque tal vez nos fuimos fuertes, tal vez no velamos, tal vez nos descuidamos, y perseverar en el pecado. Alguien que persevera en el pecado es que está totalmente entregado al pecado y no tiene ninguna intención de arrepentirse ni buscar al Señor para que lo limpie de esa maldad. En cambio, hay cristianos que fielmente se congregan, fielmente le sirven al Señor, pero a pesar de la fidelidad que muchos cristianos tienen, fallan, se equivocan. Entonces el cristiano puede venir en oración al Señor, confesar el pecado, apartarse del pecado, y cuando usted le confiesa su pecado al Señor, entonces la sangre del Señor, dice, nos limpia de todo pecado. Entonces, eso es lo que hace la sangre. Entonces la sangre a uno lo limpia de todo pecado. Si uno ha fallado, si uno ha cometido algún pecado, entonces uno va ante el Señor, confiesa su pecado, se aparta del pecado, y la sangre del Señor lo limpia a uno de todo mal. Entonces la sangre del Señor está relacionada con la iglesia, con comprar la iglesia. La sangre del Señor está relacionada con el perdón de pecados. La sangre del Señor está relacionada con el nuevo pacto, y la sangre del Señor está relacionada con limpiarnos a nosotros de todo pecado. No tiene en la Biblia, hermano, la idea de que me cubro con la sangre de Cristo para que no me pasen cosas malas. Esa idea no está en la Biblia, hermanos. Así es. Mire que es bien interesante el tema que estamos tocando, porque hay tanta superstición. Estábamos leyendo el versículo que decía que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo el pecado. Entonces, escuche bien, es la sangre de Cristo. Pero hay una enseñanza muy común, hermano Johnny, que se enseña, valga la redundancia, donde le dicen a la persona: es necesario que si usted se va a bautizar, vaya a un río, porque en el río se van a llevar los pecados. Es necesario eso, y la persona pues se mete eso en la cabeza y dice: no, dice, yo tengo que ir a un río a bautizarme. Para que el río se lleve los pecados. Río se lleve los pecados, ¿verdad? Entonces, como si fuese el agua, ¿verdad?, el que limpiara.
Y el versículo que acabamos de leer entra totalmente en el papel porque dice que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todos los pecados. Entonces no es el agua no limpia de todos los pecados, porque imagínense si fuese el agua, cada vez que usted se baña, pues usted se estaría quitando los pecados. Pero no es así. Pero no es el agua, sino que es la sangre de Cristo la que viene y nos limpia de todos los pecados. Entonces mencionamos esto porque es una superstición que las personas tienen, es algo que enseñan en algunas supuestas iglesias donde le dicen, no, usted tiene que irse a bautizar al río, usted tiene que irse a bautizar al mar, usted tiene que ir y es ahí donde nace la idea de decir, es necesario que nosotros nos vayamos para allá, para el río Jordán, y bautizarnos allá donde se bautizó Jesús para que el bautismo sea correcto. De lo contrario, pues no estamos haciendo nada. Sí, no, eso es totalmente incorrecto. La verdad que cuando el eunuco se bautizó, cuando Felipe bautizó al eunuco, iban en un camino desértico, iban en un desierto y encontraron cierta agua, no encontraron un río, cierta agua, y descendieron el eunuco y Felipe y le bautizó, dice la Biblia. No dice un río, dice cierta agua. Entonces encontramos nosotros, hermanos, en las escrituras, que mucha gente también, y esto es muy importante explicarlo, hermano, y aclararlo, que mucha gente que se ha bautizado pero que no ha creído en el evangelio también solo se ha mojado. Si una persona ya dice, no, yo ya me bauticé, yo ya estoy bautizado, lo que ustedes hablan sobre el bautismo ya lo hice, perfecto. Pero si usted se bautizó pero usted no sabía qué es el evangelio, porque 1 Corintios 15 del 1 al 4 nos dice a nosotros claramente que el evangelio es la muerte del Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las escrituras. ¿Qué tiene que creer una persona antes de bautizarse? En el evangelio, que precisamente Cristo murió por sus pecados y que Cristo derramó su sangre para limpiarnos a nosotros de todo pecado, que Él fue sepultado y que Él resucitó. Entonces, si el Señor nos resucitó, dice el apóstol Pablo, nuestra fe es vana. Entonces nosotros tenemos que creer en eso, y cuando creemos en el evangelio, entonces después una persona puede ser bautizada. Pero si alguien se bautizó sin creer en el evangelio, si alguien se bautizó y ni sabía que era el evangelio, simple y sencillamente lo que ha hecho fue mojarse, y el mojarse sin tener conocimiento de qué es el evangelio, simple y sencillamente es eso: sus pecados todavía no han sido perdonados, todavía no han sido lavados, como le dijo Ananías al apóstol Pablo: levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, en pocas palabras, todo el mundo puede ir al río Jordán y puede decir que se bautizó, pero si no ha creído el evangelio, no sirve de nada. Ahí puede nadar en el río Jordán. Puede nadar en el río Jordán, puede bañarse en cualquier río, pero si usted se bautiza y usted no conoce el evangelio, entonces no importa donde usted sea bautizado, ese bautismo no es el bautismo de la Biblia, ¿entiende? Entonces mucha gente, yo conozco, hermano, yo sé que usted también, a lo largo de nuestro caminar, el tiempo que pasamos evangelizando, nos encontramos con gente que dice: no, yo ya me bauticé, yo ya lo hice, perfecto. Entonces nosotros le preguntamos: pero usted ya sabe qué es el evangelio, y nos dice: no, pues el evangelio son Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Esos son los evangelios que narran la vida, muerte y resurrección del Señor, que narra cómo Él hizo los milagros, cómo en los evangelios nosotros encontramos las doctrinas y las enseñanzas de Cristo, pero ese no es el evangelio. ¿Me explico? Pero la gente piensa que ese es. Entonces la gente nos dice: no, pero el evangelio es el poder de Dios para salvación. Correcto, eso sí, el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Entonces por eso es que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Porque cuando una persona se bautiza, entonces una persona ha decidido morir, es sepultada, y cuando sale del agua es como que resucite nuevamente. Entonces, entre el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, hay una similitud muy hermosa entre el evangelio y el bautismo, porque cuando una persona está, antes de ser bautizada, ha decidido morir porque ya se ha arrepentido de todos sus pecados, es sepultada y resucita para andar en vida nueva
como nos enseña a nosotros Romanos capítulo 6, versículo del 4 en adelante. Pero vemos entonces, queridos televidentes, que la sangre del Señor está relacionada con el perdón de pecados y no con supersticiones. Entonces, como a manera de consejo, porque le deseamos su bien espiritual, no utilice estos términos como amuletos, como elementos de supersticiones, porque no le va a ayudar para nada. Más bien eso puede molestar al Señor. Evite precisamente utilizar lenguaje que no está en las Escrituras, o adherir a su mente o a sus creencias cosas que no están en las Escrituras. Llenémonos del conocimiento del Señor, porque cuando uno se llena del conocimiento del Señor, ese conocimiento lo hace libre a uno precisamente de todas estas equivocaciones. Viene a mi mente, hermano Quiroz, una ocasión donde Israel, el pueblo de Dios, tenía que conquistar la tierra prometida, y cada vez que Israel iba a la guerra, precisamente llevaban el símbolo de la presencia del Señor, que era el arca del pacto. Resulta que una vez, después de tantas batallas, ellos tenían confianza en el arca y habían depositado su confianza en el arca, que si traían el arca al campo de batalla, pues lograrían la victoria. Pues en una ocasión ellos hicieron precisamente eso, porque tenían confianza que si traían el arca al campo de batalla saldrían victoriosos, y precisamente un día que trajeron al campo de batalla el arca, los filisteos se la arrebataron. Porque ellos habían puesto ya su confianza, hermano, en el arca, y no en el Señor, quien peleaba las batallas por ellos. Sí, lamentablemente es lo que estamos mencionando, que el ser humano, a medida que ha pasado el tiempo, pues se ha llenado de supersticiones. Vemos el ejemplo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, que el que estuvo siempre detrás del pueblo de Israel para poder ayudarlo, para poder defenderlo, siempre fue Dios. Entonces, y pasa hoy lo mismo, hoy en día. Si hay alguien que le va a responder, tiene que ser Dios. Si hay alguien que está orando, tiene que ser Dios. Si hay alguien que está pendiente de usted, que se mueve a misericordia para con usted, es Dios. Entonces no es ningún amuleto de madera, no es ningún amuleto de hierro, no es ningún santo de los que llaman ahí, ponen ahí San fulano de tal, él va a hacer el milagrito. Entonces, no es lo que muestra la televisión, porque lamentablemente, pues, eso es lo que ven en algunos programas de televisión, algunos, donde de repente presentan series televisivas y las personas se creen en eso, ¿verdad? Entonces, donde las personas dicen, no, es que yo sentí el airecito ahí, dice la Rosa. Entonces, donde pues simple y sencillamente son puras supersticiones. Entonces, ninguno de esos objetos tiene ningún poder. El que tiene el poder únicamente es Dios, ¿verdad? Ahora bien, lamentablemente el ser humano prefiere conseguir, desvivirse, invertir dinero en ese tipo de objetos, que buscar la manera cómo acercarse a Dios, y Dios no le va a cobrar nada por acercarse a Él. Entonces Dios no le va a decir, bueno, si querés acercarte a mí, comprame el aceite primero. Entonces, si querés acercarte a mí, primero comprame el agua del Jordán en este botecito, ¿verdad? Entonces, Dios no le va a decir eso. Que usted se acerque a Dios es totalmente gratis. Usted no tiene que dar dinero para poder acercarse a Dios. Pero lamentablemente las personas no lo ven desde ese punto de vista, sino que prefieren ser partícipes en este tipo de acciones, ¿verdad? Y no en lo que dice la palabra del Señor, porque si una persona se acerca con un corazón humilde al Señor, dispuesto a obedecer la palabra del Señor, esta persona va a ser bien recompensada por el Señor, ¿verdad? Principalmente con la mayor recompensa, que es la recompensa de la salvación como resultado de la obediencia. Correcto. Entonces, quiero, querido televidente, que usted analice este versículo que está en Jeremías capítulo 10. Dice, oíd la palabra, Jeremías 10:1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. O sea, está diciendo el Señor, hay cosas que las naciones temen, hay cosas que se pueden ver en el cielo, y dice, ay, no va a pasar algo, dice Dios a Israel, aunque los demás pueblos, las demás naciones le tengan miedo a ciertas cosas que pasan, ustedes no. Dice el verso 3,
porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos. Escuche bien lo que la palabra del Señor dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Hay cosas que no pueden hacer ni bien ni mal, pero la gente pone su confianza en ellos y dice, hay cosas que va un hombre, corta un árbol en el bosque y de ahí hace algo, hace una imagen, y dice Jeremías, dice Dios a través de Jeremías, no les tengan temor a eso, porque no pueden hacer ni mal ni bien. Esas cosas no tienen poder, el poder lo tiene el Señor. Entonces el problema está cuando le quitamos al Señor su gloria, su honra, y se la damos a otra cosa, y le damos más prioridad a otra cosa, a un objeto, antes que al Creador. Eso es totalmente incorrecto según las Escrituras. Bueno, entonces hemos desarrollado el primer punto de esta noche acerca de cómo la gente pues tiene esta idea acerca, hermano, de las supersticiones, de la sangre del Señor. Hay otro tema muy importante que lo hemos decidido hacer así, porque tal vez es un tema corto, pero que está afectando a mucha gente, que es esto de los tatuajes. Son modas que pasan, son modas que están. La Biblia dice, desde el Antiguo Testamento, Dios le prohibió a los israelitas, es un versículo que está en Levítico 19:28. Cualquiera me podría decir a mí, pero ese versículo es del Antiguo Testamento, ya no es para la iglesia, y tiene razón. Ese versículo Dios se lo dijo a los israelitas, porque los israelitas, Dios les prohibió que se hicieran rasguños, que se hicieran sajaduras, heridas en su cuerpo, porque precisamente ese tipo de actos, de rasguñarse, de hacerse algo en la piel, precisamente estaba relacionado con la idolatría. Entonces la pregunta es, ¿está bien que los cristianos se hagan tatuajes? Vamos a analizar esta pregunta. ¿A usted qué le parece, hermano Quiroz? Pues totalmente si está equívoco. Bien que los cristianos se hagan tatuajes. Totalmente equívoco, porque bueno, lamentablemente pues las personas que asisten a la iglesia de repente pues se ven afectadas o se dejan llevar por la corriente que ofrece el mundo, ¿verdad? Entonces esto es lo que ofrece el mundo. No, me voy a hacer un tatuaje, que nació mi hijo, dice, me voy a hacer el tatuaje del nombre de mi hijo, me voy a hacer el nombre de mi mamá, me voy a hacer un corazón, me voy a hacer esto, me voy a hacer aquello, ¿verdad? Me voy a hacer el rostro del Señor Jesús, y comienzan a mencionar un montón de aspectos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, lo menciona el Antiguo Testamento, pero también lo menciona el Nuevo Testamento como tal, donde dice en el Nuevo Testamento de que desde el momento que un cristiano, desde el momento que una persona se hace cristiano, se convierte a Cristo, pasa directamente a ser templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar usted, si bien es cierto, nuestra preocupación debe ser más de carácter espiritual, no significa de que vamos a descuidar también el aspecto físico, ¿verdad? Porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo va a andar rayando usted ahí? ¿Cómo lo va a andar rayando? ¿Cómo va a andar ahí rayándose por los muertos, rayándose por los que están vivos, por los que se van a morir, rayándose por una imagen? Entonces, si más bien dentro de la sociedad, bueno, a mí se me acerca una persona que esté sumamente tatuada, más bien miedo me va a dar, ¿verdad? Sí, da miedo. Entonces, incluso cuando van a contratar a alguien en algún trabajo, hasta le preguntan, ¿usted tiene tatuajes? Entonces, por algo se lo preguntan, ¿verdad? Entonces, si hay personas en el mundo que practican esto, el cristiano no debe ser partícipe de esto. Lamentablemente, pues vemos estos aspectos más que todo dentro de la juventud. Que sí, como una moda bastante, sí. Entonces, donde de repente vemos a los jóvenes de la iglesia que dicen ser cristianos y se hicieron un tatuaje y andan con un arito, andan con un piercing aquí. Entonces, nosotros no podemos amoldarnos a este mundo.
Nosotros tenemos que marcar la diferencia entre lo que es un cristiano verdadero y lo que son las personas del mundo, porque si no estaríamos dentro de la misma página, ¿verdad? Y a la iglesia se le llama a que esté alejada de estos aspectos del mundo, a no ser partícipe de este tipo de situaciones. Entonces la respuesta a la pregunta, considero yo de que desde el momento que le estamos faltando al templo del Espíritu Santo, estamos pecando, y considero yo pues de que los tatuajes pues no son para nada correctos, ¿verdad? Dentro de una persona que ha conocido a Cristo Jesús. Correcto, porque mucha gente podría decirnos, pero yo me voy a hacer una imagen del Señor. Bueno, el problema es que las imágenes que supuestamente hoy son del Señor, realmente no son las imágenes de Él. O sea, cuando usted entra a Google, por ejemplo, y usted busca el rostro del Señor Jesús, le va a aparecer ahí un personaje, ojos azules, rubio, narizón, muy guapo, y es muy probable, basado en lo que las Escrituras nos dicen, que el Señor no tenía ese aspecto. El Señor tenía otro aspecto totalmente diferente. Si el Señor tenía un aspecto humano, como sí lo tenía, se parecía más a un judío más que a un norteamericano. Entonces la idea de tatuarme algo que tenga algún significado religioso tampoco está permitido, porque la gente piensa, me voy a hacer esto para que este tatuaje me cubra, me proteja de tal cosa. No es cierto. No es cierto. Entonces, la Biblia dice en 1 Timoteo 2:9 que este versículo encontramos un principio, que es el principio de la apariencia. O sea, un cristiano no tiene que incomodar a nadie con su apariencia. O sea, un cristiano tiene que mostrar modestia, tiene que mostrar decencia, humildad en su forma de vestir y en su forma de cómo él pues se presenta delante de los demás. El hermano Quiroz lo acaba de decir muy claramente. Cuando usted, por ejemplo, va en un autobús y se le acerca a un muchacho muy tatuado, entonces usted lo que piensa es que lo van a asaltar, y después viene el muchacho diciendo, pero yo soy bien cristiano, entonces y me acabo de hacer este tatuaje. Entonces el tatuaje da un mensaje, y el mensaje que da el tatuaje no es el mensaje que Cristo quiere que nosotros estemos propagando. Entonces, si usted como joven cristiano quiere entrar a la moda de hacerme un tatuaje porque se ve macizo, como decimos nosotros, se ve bonito, no lo haga. Es algo que al Señor no le agrada. Dice que Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que el cristiano le da al Señor un culto racional, tiene la capacidad de razonar. Hay gente, hermano, que yo conozco que se ha tatuado el nombre de su novia, o se ha tatuado el nombre de su esposa, y terminan separándose, y después ¿cómo se va a borrar eso? Entonces, ¿qué pasa si después te arrepientes, o si después pasa de moda y usted ya manchó su cuerpo? Entonces, el cristiano no debe moverse por lo que las modas dictan, sino por lo que la palabra dice. Y dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, que el adorno externo no es tan importante como si es el desarrollo de un aspecto espiritual interno de cada uno de nosotros. Así que aquellos que nos han preguntado y nos han dicho que qué de los tatuajes, pues les respondemos y les decimos que a los cristianos no está bien hacerse tatuajes. Entonces, con esto pues terminamos estas dos preguntas que nos habían hecho, y esperamos pues que bíblicamente usted haya quedado satisfecho. Ha sido un placer estar con ustedes. Ya las palabras finales de nuestro hermano Quiroz. Muchas gracias por habernos escuchado y por haber puesto atención a la clase de esta tarde. Muy bien, agradecemos su sintonía de los diferentes lugares donde nos ven. Entonces, dentro del país, de afuera del país, a nuestros hermanos de la iglesia, a las personas que nos sintonizan dentro de la ciudad, agradecemos su sintonía, y pues esperamos de que haya sido de edificación, de aprendizaje, y que también lo pueda poner en práctica, ¿verdad? Que es lo más importante, no sea como el oidor olvidadizo, ¿verdad?
sino que ponga en práctica cada una de las enseñanzas. El próximo domingo vamos a estar tocando otro tema y pues le invitamos también a nuestras congregaciones, barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, ahí queda la Iglesia de Cristo, y también en el barrio de la Colonia Mata de los Villares San Miguel, una cuadra hacia adelante, ahí también queda la Iglesia de Cristo. Bendiciones.